Buenas tardes. La última conferencia de hoy día es sobre los órganos en el virreinato del Perú principalmente. Bueno, esta me toca a mí. Yeah. Hablar de música, hablar de la historia de la música es hablar de la historia de la afinación. Si nosotros tenemos claro cómo es la afinación de cualquier sitio, sobre esta vamos a construir una escala, sobre esta vamos a hacer una armonía, sobre esta vamos a hacer nuestra música. Entonces yo, antes de hablar de los órganos, aquí voy a hablar de lo que sucedía antes para que se entienda cómo llegan los instrumentos, los órganos concretamente, y cómo se van a usar justamente en función a los trabajos que he hecho de investigación. Entonces, si por ejemplo nosotros pensamos la cultura, los griegos, los modos griegos, ustedes no saben que no son los que usan en el jazz, ¿no? O sea, son los modos muy diferentes. Los que usan en el jazz son los modos eclesiásticos. En los modos griegos tenían una afinación diferente, notas que para nosotros serían con cuartos de tono, tercios de tono, distancias enarmónicas, cromáticas y diatónicas. Esas distancias crearon el sistema de afinación modal. Todo el sistema que se usó durante los griegos y que se ha perdido. Sabemos que existió porque se habla de ellos, pero no tenemos la fuente. Los egipcios igual tienen una escala en función a un sistema de afinación. Los chinos y cada cultura va a tener un sistema de afinación. Entonces, ¿qué sucedía con los incas? Lo que tienen aquí son instrumentos nazcas. Un poco antes de la llegada de los incas, hacia el 700, 800 más o menos. Andrés Saz, en 1939, antes de mostrarles eso, ya. Y estas son trompetas nazcas e incas. He puesto los dos instrumentos para mostrarles algo. Esta sería una antara, como la anterior, una antara inca o una antara nazca. Y esas trompetas, pues, miren, ¿qué pasa si yo volteo la antara? Esto es un órgano. Esta es la antara, este es el órgano. ¿Sí? Y la trompeta es la trompeta que se usa en los órganos, el órgano de México, pues, tiene unas trompetas hacia afuera, pues va a tener este mismo sistema de trompetas. Y además se parece al zacahuchi. ¿Sí? O sea, para que vean la afinidad de lo que va a suceder cuando las culturas en el continente llegan con estos instrumentos. ¿Les parecieron muy familiares? ¿Les parecieron parecidos? ¿No? Con algunas virtudes adicionales. Primero, o sea, si yo quiero conseguir el sonido del órgano con una antara, necesito por lo menos 20 para tener el volumen de sonido que tendría cualquiera de los órganos que tenemos aquí en la catedral, ¿no? En cambio, ahí solamente tienen un organista, los tubos, tocan y llenan toda la plaza de ese entonces. Hoy en día no se puede por la cantidad de bulla que hay. Pero en ese entonces sonaba el órgano y se sentía en toda la plaza, en toda esta plaza que tenemos aquí. Además, tiene la virtud de que el órgano tiene diferentes tipos de juegos que no los tienen las antaras. O sea, un grupo que toca antaras, todas las antaras son iguales. Hay 30 antaras y todas tienen sonidos muy, muy parecidos. Quizás algunas más largas, otras más cortas, pero todas son iguales. En cambio, el órgano tiene enflautado, clarines, trompas, cornetas, tiene un montón de juegos que enriquecen mucho más el sonido. Obviamente, va a ser un instrumento demasiado atractivo en este caso para los incas, ¿no? Bueno. Esas son flautas de ese periodo. Y este es un primer inventario, 1542, y ahí, no sé cómo ampliar la imagen. Aquí está. ¿La ven ahí, no? Con órganos, con sus fuelles y casas y mesas y plomos. Eso es 1542. Esto es casi al día siguiente de la llegada de los españoles aquí.
A Cusco llegaron en 1532 y 1536 se empieza a construir la catedral. 1542 ya hay un inventario de órganos y este habría estado funcionando en la iglesia del Triunfo. Si ustedes ven la catedral, el templo que está a la derecha, que era el primer templo que había. Se cree que este órgano pasó a la catedral al lado de la epístola y es el que todavía existe. O sea, sobre el órgano antiguo se construyó el órgano que hoy en día está ahí. Y 10 años después se hizo el órgano del Evangelio. Digamos, técnicamente es más fácil el del Evangelio, porque no se adaptó uno sobre otro, sino que se hizo una mecánica mucho más, más nueva, ¿no? En cambio, en el otro sí se nota por el tipo de llaves, por la mecánica, que el órgano está adaptado uno sobre un modelo anterior. Lo interesante es que sí se conservaría el órgano original de 1542, los primeros órganos. Ya, ahora sí. Andrés Sas, en 1939-37, encontró esos instrumentos que les mostré antes, los instrumentos Nazcas, e hizo un trabajo de tocarlos y escribir sus notas. Andrés Sas era un músico que con seguridad tenía muy buen oído, porque esto no lo hace con afinador ni con el celular, ese entonces no había. Y escribe sobre las notas esos símbolos que ven ustedes con menos y más. ¿Qué quiere decir? Que es la nota, pero no es la nota, sino está menos de la nota, o está la nota, pero es más de la nota. Es la única aproximación que hace Andrés Sas. En 2012, Anna Gruszczyńska, una investigadora polaca, hace el mismo trabajo que Sas. Sas hace este trabajo en 15 páginas y Anna Gruszczyńska lo hace como en 120. Es lo mismo, ¿no? Pero ella hace, lo especial, es que hace este registro con la afinación exacta, con osciloscopio o con el afinador. Entonces, las diferencias que Sas dedujo, ella las confirma y nos dice, está en 426, este está en 425. Entonces, tenemos una aproximación exacta de la afinación de estos instrumentos. Ahora, claro, si yo les dijera, bueno, es que es un instrumento de estos, de caña, en 700 años, en 1000 años, esto ya no serviría. Pero esos instrumentos son de cerámica. Son o en piedra, o en cerámica, o en hueso, y eso nos garantiza que la afinación se ha conservado en el tiempo. Además, tienen una característica especial. Hay dos instrumentos que tienen exactamente la misma afinación. Eso ya no es una coincidencia. O sea, encontrar dos instrumentos de hace 1200 años con la misma afinación ya es una señal de que la afinación se usaba. Y la mayoría de instrumentos tienen las notas similares. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros en la mañana, en la conferencia en la mañana hablaban de cuántas notas tenía la escala Inca, pues estas deducciones son mucho más exactas en la cantidad de notas, porque me dan con la afinación un promedio de 18 notas a 21, dependiendo del instrumento. Esas habrían sido las escalas nazcas y son similares a las escalas de los instrumentos incas. Entonces, tanto incas como nazcas tenían escalas de 18 notas y más. ¿Cómo se hace esto? Esta vez tengo músicos en mi público, muy maravilloso. Siempre doy clases para especialistas en historia y cosas así, entonces no puedo explicarles esta parte. Cuando ustedes hacen contrapunto, ¿qué cosa está prohibido? La octava paralela y la quinta paralela. Cuando nosotros afinamos, cuando ustedes afinan, hacen la y la octava, hacen justamente la octava paralela, una octava que es dura, de la a la, ¿sí? Cuando ellos afinaban, les pasaba exactamente lo mismo. Entonces, para quitar esa dureza, la bajan un poco y obtienen el cuarto o el tercio de tono. A partir de ese principio siguen construyendo el instrumento y empiezan a obtener los otros cuartos y tercios de tono. Del cálculo que yo he hecho con los instrumentos estos, es que obtengo justamente esas relaciones. Esta afinación no es una casualidad. Ellos han hecho un cálculo. Los incas también hacen el cálculo y obtienen una escala realmente de 18 notas. Que por supuesto, o sea, si ustedes conocen la pentafonía del piano, lo que dijeron en la mañana, es
fa, do, sol, re, la, cada quinta, ¿no? Pero es que en la mañana nos explicaron algo que fue muy interesante. Es un músico, Castro, del siglo pasado, 1800, fines del 1800. Nos lo han contado así, lo voy a repetir porque estaba muy buena la explicación. Se sentó al piano, tocó sobre las teclas negras del piano y dijo, así sonaban los incas. Y entonces esa teoría se ha mantenido en el tiempo y después Leandro Alviña, algunos años después, otro músico con el cual lleva la Escuela de Música su nombre, dijo, sí, esta es la escala que usaban los incas. Esa es la deducción por la cual se cree que esa es la escala inca. No hay ningún análisis, no hay ninguna investigación histórica, no hay absolutamente nada. Solamente por la suposición que tuve, yo hoy día estoy inspirado y me pareció que la escala tiene 6 notas. Así, y además deduje lo que pasó hace 700 años. Así se construyó la escala. Y eso ha funcionado durante muchos años. O sea, cuando llegaron los Darcourt, una pareja de franceses, que como los conocen, visitaron toda la cordillera haciendo un registro de instrumentos. Ellos, en su libro, es un libro enorme con un montón de información muy, muy valiosa, pero ellos dicen, esto no está bien afinado, entonces lo vamos a ajustar. Y lo ajustaron a esta pentafonía del piano. Entonces, toda la música que nosotros escuchamos de la cordillera, estamos escuchándola afinada a la pentafonía del piano, ¿no? Y entonces ellos mismos nos muestran los instrumentos incas y nos muestran los instrumentos incas con estas notas. Curiosamente, ellos nos muestran los instrumentos y no se dan cuenta que tienen notas diferentes a las que ellos mencionan. Pero igual, su deducción es completamente equivocada porque ellos pasean y escuchan en todas las zonas estos instrumentos y deducen esto. Pero es que pudieron haber dicho, miren, una deducción similar de la misma época. En 1939 ya había Coca-Cola. Entonces, ellos llegan, pasean y en todos los sitios toman Coca-Cola. Conclusión, los incas tomaban Coca-Cola. Es más o menos lo mismo. Es un error de deducción de los Darcourt y que nos ha durado en los años. Entonces, en la revisión de estos instrumentos, encontramos algo completamente diferente. Además, yo tengo un video sobre eso en el que están todas las escalas sonando. Son cromáticas. Entonces, hacen armonías, por ejemplo, do, mi, sol, si, un acorde de séptima mayor. O sea, eso por nada podríamos escuchar en una escala en música andina. Eso lo escuchamos en estos instrumentos. Las escalas que son cromáticas me crean unas pentafonías que no son la pentafonía de 5 notas que conocemos, sino son pentafonías con cromatismo. Esa es la música de ese periodo. Y esa es la música que van a encontrar los españoles. Ahora, ¿cómo es la escala de los españoles? En ese entonces, como lo dijeron antes, la afinación era mesotónica. ¿Qué quiere decir? La tercera es justa. O sea, yo cuando afino do, sol es una octava limpia, en cambio para ellos do, mi era una nota limpia, ¿sí? Un sonido limpio. Y a partir de eso se construye una escala en la cual sale la famosa quinta de lobo. O sea, una quinta que cuando ustedes tocan, y tocan el piano y suena, y así suena, ¿eh? El piano hace ese sonido, ¿no? Entonces, la escala española se reduce a 10 notas. Ahora, ¿cuándo empieza el barroco en el Cusco? Sucede un día aquí. Pizarro llega, entra por la calle Sapi, llega a la Plaza de Armas y es recibido de maravilla porque no tiene ningún tipo de conflicto. La gente está feliz porque los ha liberado de Atahualpa, que era el inca usurpador. Y entonces, al día siguiente, celebran una misa. Una misa en 1532 era una misa con ritual toledano, porque curiosamente los españoles, mientras en todo el mundo se hacía ritual romano, los españoles tenían un privilegio especial porque el Papa era español. Entonces, el ritual aquí era diferente. Y teníamos muchas libertades. Mientras allá se cantaba gregoriano, aquí se podía cantar hasta en quechua, ¿no? Celebran una misa. Y eso es lo primero que oyen los incas. Música gregoriana, toledana, pero gregoriana.
Ese es el comienzo, la unión de las dos culturas. Ahora, ¿qué cosa oyen los españoles? Oyen esto. Oyen estas escalas. ¿Qué cosa dicen los españoles de estas escalas? Dicen, la música era agradable. ¿Qué cosa piensan los incas de la otra música? No les incomoda. Y durante 100 años viven sin ningún problema las dos culturas. Las dos funcionan. ¿Por qué? Porque las notas son similares. O sea, a pesar de que unos tienen unas notas y los otros tienen otras, muchas de las notas son similares. Eso sucede en todo ese tiempo hasta que viene la extirpación de idolatrías en 1620. Cuando viene la extirpación de idolatrías, bueno, eso iba a contar. Sí. En el continente había, en esta región, había diferentes tipos de idolatrías. Se rezaba a un apu, al rayo, al trueno, qué sé yo. Pero el ritual a veces era demasiado complejo. O sea, vamos a rezarle a tal apu, pero vamos a sacrificar un niño, por ejemplo. O vamos a rezar tal cosa y vamos a sacrificar una virgen. Entonces, eso es lo que la iglesia prohíbe. Dice, no queremos sacrificios, entonces que extirpamos todas las idolatrías. Ese es el problema de la iglesia. Un tema que, o sea, hoy en día los derechos humanos dirían lo mismo, pero en ese entonces es la iglesia la que interviene, ¿no? Pero al hacer eso, sacan todo. La idolatría tenía música, tenía danza, tenía teatro, tenía fiestas, tenía absolutamente todo. Entonces, ¿saben qué? Extirpamos esto y sacamos todo. Pero ahí la iglesia, en esta región, actúa inteligentemente. Dicen, sí, vamos a meter, pero que la música se siga metiendo y la metemos dentro del ritual religioso. Y ya está. Problema resuelto. Pero no es tan fácil, ¿no? El virrey no se tiene que dar cuenta que la música inca está metida dentro del ritual religioso. ¿Cómo hacemos eso los músicos? Bueno, si nosotros, piensen en el coro, si nosotros le damos a la primera voz el canto, imagínense que tenemos un canto inca, ¿sí? Si nosotros le damos a la primera voz el canto, todos se van a dar cuenta que es el canto inca. Si le damos al bajo, también todos se van a dar cuenta que es el canto inca. Pero si se lo damos al alto, solo los que reconozcan el canto se van a dar cuenta, eso es inca, ¿sí? Ese artificio, o si se lo damos al continuo, y el continuo en vez de toca esta escala, una séptima mayor, pero la toca de pasada. No, nadie se da cuenta. Pero imagínense que estamos, para ir al otro contexto, estamos por ejemplo en Francia, estamos escuchando la Marsellesa y en el fondo estamos escuchando el himno de México. O sea, nadie se va a dar cuenta, solo los mexicanos. Ese es nuestro himno, está atrás. No, exactamente así funcionó. ¿Y cómo lo sé? Porque yo puedo leer los archivos. O sea, cuando yo encontré esto y empecé a trabajar de esto, había que encontrar la relación. ¿Dónde está la música de los incas en estos archivos? Entonces, bueno, yo tengo 3.000 imágenes de estos archivos. ¿Dónde busco? ¿Cuál escojo? Los incas tenían un ritual al que le daban mucha importancia, los difuntos. Los rituales de difuntos eran ceremonias en las que tocaban tambores y se hacían fiestas de varios días. Entonces, ¿dónde es más probable que esté la música de los incas en la música española o en la música sacra? Pues en las misas de difuntos. Entonces yo me puse a investigar en mis 3.000 imágenes, seleccioné y empecé a buscar. ¿Qué cosas encontré? Que estas escalas están metidas, que las notas están metidas dentro de las escalas. Claro, ustedes saben como músicos que esto es bien relativo. O sea, pueden estar las notas, pero si las pongo en otro orden, puede ser que sí, como puede ser que no. Entonces, no es suficiente. O sea, ahorita hay 20 partituras en las que hay esa similitud. Cuando yo tenga 200, les voy a decir, sí, es cierto. 20 para mí no es suficiente. Es muy poquito, ¿no? Bueno, ese es el primer capítulo, ¿no? O sea, encontrar eso. Ya era una referencia, estamos bien. Pero, ¿y dónde más podemos encontrar una referencia así? Entonces, ahí vienen los órganos.
No. Bueno, ese es... No. Estos son los manuscritos de los archivos. Así. Bueno, este es un manuscrito especial, porque está con el compás, están todas las voces y están los tiempos, bueno, y el texto. Esto que están viendo aquí en grande es un manuscrito de este tamaño. Se tuvo que haber descrito con lupa, o sea, es imposible. El tamaño en el que está, imagínense esto en A4. Así está. ¿Sí? Ya. Ahí tiene, es lo mismo, pero este es el bajo de esa pieza que acaban de ver, ¿no? Normalmente esa pieza todos los catalogadores la llaman Para vencer al tirano, porque es el texto con el que empieza la partitura grande, pero la partitura grande tiene la copia y todas dicen Varrón de Medio. Entonces ese es el nombre de la obra. Bueno, otra vez estos instrumentos. Ya. Ahora que escuchaba la conferencia de Manuel y veía los instrumentos, en el Cusco ha pasado algo diferente. O sea, en el Cusco se han tocado menos, o sea, se han manipulado mucho menos los instrumentos, se han conservado casi como cuando se construyeron. Los vamos a ver en Andahuaylillas, igual van a poder verlos. Casi se conservan iguales, son instrumentos del 1600, 1700, dependiendo, y no han tenido un cambio ni en estructura, ni en afinación, ni nada, sino que se han conservado. Entonces, este es el órgano de Andahuaylillas. Estos son, estos son los fuelles. Hoy en día tiene un motor. Se prende el motor y los fuelles funcionan solos, pero cuando no hay luz, el fuellero pues mueve los fuelles y el órgano funciona. Los fuelles generan aire, el aire pasa por este tubo y llega hasta el órgano. Y en el órgano, el mismo fuelle, este es el órgano de la catedral, es el mismo sistema, aquí está, el aire se concentra, pasa por aquí y llega dentro del órgano a lo que se llama el secreto. Es como un sitio donde está la distribución de aire. Entonces, dependiendo qué tecla toco y qué registro de tubos he escogido, el aire viaja y lo hace sonar. Es la cosa más prehistórica que existe, pero pues, el fuelle. Y estos son los tubos. Como dijo Manuel, son tubos de plomo y estaño. Y estos son los de la catedral que se encuentran bastante bien conservados. Pero hay un detalle importante. Los órganos de la catedral y los órganos de Andahuaylillas fueron restaurados hace 2006, como casi 20 años, 18 años, por los Dupont, un grupo que vino de Francia, y restauró los órganos y decidió que la afinación tenía que ser la mesotónica. Simplemente decidió, no hizo el registro anterior del instrumento, no existe ese registro, y ellos empezaron a ajustar los instrumentos y afinar. Entonces este órgano suena mesotónico. No tenemos referencia de cómo sonaba antes y ya no hay forma de saber de eso porque no lo apuntamos. Los de Andahuaylillas. Estas grabaciones de Boba se grabó aquí, ¿no? Claro, esto es antes de la afinación de los, o sea, si es antes, todo lo que es antes del 2006 es en el órgano anterior, o sea, antes de haber sido manipulado. Es diferente. Justamente por ahorita llego a la explicación. Ahorita, ya, estas son las llaves. Este es el secreto donde están las válvulas. Los resortes de las válvulas, los tubos, el teclado. Eso es la octava corta. Yo puedo explicarlo, pero tengo una imagen mejor, un segundo. Ahí explico la octava corta. Lo que sucede es que hicieron eso en 4 órganos. Los 2 de la catedral y los 2 de Andahuaylillas. Pero los demás órganos siguen en su sitio. O sea, hace 500 años que nadie los ve, están completamente abandonados, ¿no? Entonces son órganos que se han conservado en el tiempo, nadie los ha tocado, nadie los ha manipulado. Como en el caso de México,
están ahí, no, están llenos de polvo, nadie los toca porque, primero porque es costoso, porque hay trabajo, ¿no? Entonces, están. Entonces, eso ahorita les voy a mostrar la utilidad que ha tenido. Pero antes, con el mouse. Los que son músicos. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Esa es la octava normal. La octava corta es do, si, la, sol, fa, mi, re, do. ¿Sí? O sea, los músicos lo entendieron. Otra vez. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Porque para que las notas entren en este instrumento, se acortaba la octava. Y esa es la mejor referencia. Ese sistema es órgano español. Pues ya no hay discusión. O sea, si ustedes tocan un órgano que tiene esta característica, es órgano español. No hay vuelta que dar. Este es el órgano de Chinchero. Es más o menos así como están los órganos. Completamente abandonados, ¿no? Este órgano tiene el teclado, le faltan tubos, le falta tubería. Este es el de la catedral. Y este es mi órgano. Bueno, es que este es el órgano del que tengo que hablar. Lo vamos a ver en Guaro, porque está en Guaro. Es el órgano de Guaro. Y este sí tiene, está al frente del altar. Tiene esta ventana aquí que permite al músico ver al cura mientras celebra y saber dónde tiene que intervenir, ¿no? Normalmente cuando uno toca el órgano, lo tiene de costado y tiene que estar siguiendo la misa de costado. En este caso, no. El órgano está enfrente. Bueno, esto fue una casualidad. Yo hago el mantenimiento de los órganos de Guaro y Andahuaylillas hace muchos años. Lo hacía en la catedral también. Y es más, los Dupont, los franceses, me enseñaron a hacerlo. Bueno, pero entonces yo iba permanentemente a Guaro y veía este órgano, y al lado está el de Canincunca, que es el que vamos a tocar. No se asusten, en este no van a tocar. Ya. Entonces, el de Canincunca es un órgano que ha sido restaurado hace muy poco y se encuentra, restauraron el templo, y para restaurar el templo llevaron el órgano a Guaro. Entonces está en el coro de Guaro y está ahí, ¿no? Pero yo cada vez que iba y hacía el mantenimiento, pues abría este órgano y lo volvía a cerrar. O sea, así como lo ven, pues como que no daba ganas de hacer nada, ¿no? Pero un día, padre, por lo menos lo desempolvaré, o sea, permítame que lo desempolve. Bueno, sí, está bien, desempólvalo. Entonces puse una mesa, subí y descubrí que estaba la organería completa. Descubrí que los órganos no habían sido manipulados, o sea, perdón, que los tubos no habían sido manipulados, conservaban su medida, no habían sido ni cortados ni ampliados, conservaban su medida y me daba una buena probabilidad de descubrir cómo era el sonido de antes, ¿no? Claro, es igual, es una probabilidad aproximada, pero estaba ahí. Y estaban completos, o sea, estaban mejor que en esta imagen, porque aquí se ven todos desarmados. Esta es una imagen antes de que yo vea el órgano, ¿no? Y entonces lo saqué, lo acomodé, y ahora es así como se ve. Es el mismo órgano, ¿no? La tubería está, pero no he tocado la tubería. O sea, cuando vi el órgano, al párroco, el padre, la tubería no la tocamos. Hay tubos que están malogrados, no funcionan, pero no lo tocamos porque justamente la intención es descubrir si la afinación de ellos era la mesotónica, era incaica o era otra cosa. O sea, ese era mi interés de búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, trabajo, y mientras desarmaba los tubos, me dediqué a soplar y apuntar. Soplar y apuntar porque no había otra opción. Claro, soplar es una cosa que es bien relativa. Yo no toco estos instrumentos, pero sé cómo funciona. Depende de la inclinación que yo le dé, puedo obtener 1/4 de tono.
En la mañana hicieron la explicación que cuando se vibra, se obtiene otra cosa. Y estoy obteniendo cuartos de tono. Estoy obteniendo otras medidas, cuartos y tercios de tono. Claro, aquí no puedo darme ese lujo si no decido, bueno, es solamente en una línea y a lo que salga, porque podría sacarle 20.000 sonidos al mismo tubo, ¿no? Entonces, soplo todos de la misma forma y verifico el sonido. Era la alternativa. Entonces, bueno, trabajo larguísimo, más de 300 tubos probando. Ese es el órgano de Guaro. Bueno, es la prueba, una de las pruebas. Ya, el mismo órgano. Ya. Bueno, este es uno de los tantos cuadros de cálculos. Después de eso me acordé de mis estudios matemáticos y la parte odiosa, ¿no? Excelente. Ya, esta es la afinación temperada. ¿Sí? Esto es un La sostenido, ese es su registro, La 440, etc. En el registro más grave, en el registro más alto. Y estos son los registros que me da el órgano. Algunos coinciden y otros no. ¿Podría ser? Bueno, lo interesante fue que la corneta, la parte de la corneta, que es bien española, es mesotónica. Es casi temperada. En cambio, las tapadas y los graves, no. Es más, los graves tienen una nota que no está en la escala temperada ni en la otra, está en la escala I. Eso resultó interesante. ¿Por qué? Porque además hace una vela, para mí, o sea, me hace una relación entre lo que sucedía litúrgicamente. El continente era bastante libre respecto a la liturgia. No tenía la liturgia romana, sino que podían cantar en castellano, en quechua y en otros idiomas. Es casi como Concilio Vaticano en 1500. Así funcionaba el continente, ¿no? Entonces, ¿qué podía haber pasado? Eso es su hipótesis. No hay una prueba todavía. ¿Qué podía haber pasado? Que seguramente se hacía el ritual español y en algún momento se usaba la otra escala. Se usaban las tapadas y la gente oía otra cosa. Si lo vemos políticamente, era perfecto para la iglesia. O sea, la iglesia necesitaba evangelizar y necesitaba adeptos, ¿no? Y entonces, si la iglesia ponía dentro de la escala española, ponía un elemento que fuera de la escala inca, la gente iba a ir a misa porque iba a escuchar su escala. Claro, no hay una mala intención, por el contrario, es una buena intención. Estoy integrando esto. Esto es, ayer caminaba con el grupo de Carmina Indos y les mostraba esto que sucede en toda la ciudad. O sea, nosotros estamos en una ciudad en la que está Inca y España juntas, ¿no? Es un ejemplo que yo siempre pongo. Los incas para hacer una puerta, tenían dos bases y encima un gran piedrón. España llega con esto que tenemos aquí, la arquería. Imagínense, arquitecto inca, ve que empiezan a construir este arco. Yo les aseguro que ese arquitecto dijo, se va a caer. Eso se va a caer. Sacan la estructura y el arco se queda. ¡Qué bacán! Yo quiero uno en mi casa. Así de simple. Y es por eso que toda la ciudad tiene arquerías y muros incas detrás. Esta ciudad es una de las evidencias más claras de eso. Están las dos culturas con los dos sistemas. Si van a la casa del Inca Garcilaso, van a pasar por una arquería y luego van a pasar por una portada inca. Y si van aquí a la vuelta de esta calle, van a encontrar exactamente lo mismo. Eso sucedió en todo lado. A diferencia de la mayoría de conceptos que dice que se pelearon, yo pienso que hubo una integración, porque los archivos me dicen eso, la música me dice eso, la arquitectura me dice eso, la pintura me dice eso, todo me dice que hay una integración. O sea, si yo copio un grabado español y en vez de poner animales de España, pongo animales del Perú, estoy integrando. Estoy generando un tema de integración, ¿no? El barroco andino tiene justamente esa característica. O sea, si nosotros vamos, por ejemplo, a la zona de Juli, vamos a estar en Guaro, van a ver en los grabados, en las pinturas, en las paredes, un montón
de elementos de frutas que no hay en España. Que hay aquí, hay en todo nuestro continente, pero que no hay en España. Esa es otra forma de integrar. Otra cosa que también sucede, cuando los incas construían sus techos, usaban la paja. Eso implicaba que todos los años tenían que retechar, porque la paja se malograba y otra vez hay que retechar, y otra vez hay que retechar. Llegan los españoles y traen la teja. La teja que tienen en la casa de enfrente tiene como 400 años y sigue ahí. Son cosas que empezaron a convivir, o sea, se retejan, sí, pero se cambian 4 tejas, y las tejas siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, todas las casas del centro, sus tejados, tienen casi la edad de 500 años, porque termina siendo una cuestión práctica. O sea, los celulares no sé quién los inventó, pero todos los usamos, ¿no? O sea, porque termina siendo un sistema práctico, más allá de si lo trajo fulano o lo trajo mengano, todos los usamos, ¿no? Ese es el órgano de la catedral, el teclado del órgano de la catedral. Sí, este es el órgano de la catedral. Este órgano es el del Evangelio. Explico esto. Normalmente los órganos se ponen, si yo tengo el altar aquí, a este lado está el del Evangelio, a la derecha, y a este lado está el de la epístola. ¿Por qué? Porque el momento que se lee el Evangelio, se toca ese órgano, y el momento que se lee la epístola, se toca este órgano. Además, estos órganos tienen, eso se los voy a mostrar en... Sí. Pero en ese caso, ¿hay 3 organistas o es un organista que se tiene que mover dentro de no, usualmente debieran haber 2. O sea, uno que está a este lado y otro que está a este otro. Okay. No, o sea, piensen como antifonario. O sea, es un coro que está a este lado y el otro coro que está al otro. O sea, el coro de la Catedral de México es idéntico al coro de la catedral de esta catedral. Entonces, tiene el coro central y tiene el fasístol. Entonces, seguramente tocaba el organista aquí, se gira y contesta el otro coro y toca el otro organista aquí. Se gira y contesta el otro coro y toca el organista aquí. Ese es el sistema que se usó todo el tiempo. ¿No? Es la forma. Y entonces, estas son las imágenes del coro. Vean los grabados que tiene. No sé si tengo aquí. Bueno, piensen una cosa elemental. Al grabador, al pintor, le traen un grabado con elefantes, por ejemplo. El grabador cusqueño nunca en su vida ha visto un elefante. No, pues no sabe cómo es un elefante. Entonces lo van a ver en Guaro, lo van a ver. El grabador que hace, al elefante le pone gafas, como si fuera tigre, porque así le parece que debe ser. Entonces, bueno, no tengo esa imagen, pero la vamos a ver. Esta es la catedral. Este es el órgano de la epístola en Andahuaylillas. Y este es el órgano del Evangelio en Andahuaylillas. Este órgano es solamente desde aquí hasta aquí. Lo que pasa es que pintaron en las tapas organería para que parezca un gran órgano. Sí, ¿no? Vamos a estar ahí, o sea que lo van a ver en vivo. Además, vamos a estar en una zona en la que el templo de Guaro es el templo que tiene la mayor cantidad de grabados de músicos. Si quieren ver músicos, el único sitio donde hay un bajón dibujado es en Guaro. Nunca me he percatado de los acabuches, pero creo que sí hay. O sea, es el sitio donde están los instrumentos, donde va a ser el concierto de... ¿Dónde tocan? Ahí es justamente. Donde tocan los dos. Ese es el órgano de Andahuaylillas, visto desde otro lado. Todos teclados funcionan corte con español. Los de esta zona sí. O sea, a diferencia de lo que sucede en México, aquí los instrumentos no han sido manipulados. O sea, no ha habido una reforma posterior ni en el 1700 ni en 1800. San Francisco tiene un órgano, pero es de 1800 y ya es el otro sistema. Pero no han tenido esta reforma que mencionó Manuel. Además, sucede, o sea, nosotros
Sí, puedo decirlo. En el continente, solamente en esta región, tenemos más órganos que en España. Porque en España fueron cambiados. La mayoría de órganos en España sucedió lo de México. Se empezaron a adecuar, se fueron cambiando hasta que ya el órgano, que era un órgano como este, se convirtió en un órgano romántico. Que, claro, se puede tocar Bach, pero ya se perdió todo este sistema. Bueno, creo hasta ahí, bueno, ya. Ahí debía empezar el video. Este es el trabajo de Andresas sobre los instrumentos nazcas. Está en la Biblioteca Nacional, pero no es difícil acceder a él, ¿no? Bueno, de eso se trata, demostrar lo que hay con los instrumentos. Eso se trata, demostrar lo que hay entre los instrumentos incas, la relación con los instrumentos virreinales y este sistema de construcción y todo este trabajo. Como les dije, o sea, este trabajo ha sido en el órgano de War. Igual que con las partituras, habría que probarlo en un par de órganos más. Si la coincidencia fuera real, entonces podríamos afirmar algo. O sea, un órgano puede ser casualidad. O sea, yo estudié física y en eso soy bien riguroso. O sea, hasta no tener varias pruebas no es suficiente. Pero ya es un paso más cercano, ¿no? Sí. Eso no lo sé. ¿El órgano del Vaticano? ¿Alguien conoce el órgano del Vaticano? ¿Sí? Y es un órgano Machoni, un órgano ya del siglo XX. Bueno, es un órgano del siglo XX. Moderno. Moderno, sí. No es el órgano de Frescobaldi. No, lo que sucede es que en la historia, bueno, esto de la afinación de la que hablé, la afinación esta va a durar 100 años. Los incas van a usar su afinación, los españoles van a usar su afinación, hasta que empieza a llegar la afinación temperada. Entonces, cuando llega la afinación temperada, Cerone, ¿no? Esas antiguayas, ya para que van a seguir tocando, dejen de tocar esas antiguayas y entramos con la temperada porque resultaba más práctica para la modulación y para muchas cosas. Entonces, todos dejan las afinaciones antiguas, se olvidan de la inca, se olvidan de la española, dejan las dos y empiezan a coger la temperada. Entonces, ¿qué cosa sucede en Cusco, por ejemplo? No sé si en algún momento tienen la oportunidad, el domingo, no, sí. Bueno, el domingo normalmente las chayñas cantan en la catedral. Las chayñas son señoras que hacen música quechua, en quechua, música sacra en quechua. Su estructura es pentafónica, pentafónica y gregoriana, pero ellas hacen algo así, una pieza característica. Collana María, eso que acabo de hacer, ustedes todos se dieron cuenta de lo que hice, ¿no? Bueno, me he pasado por un montón de notas. He bajado por esta escala cromática que tenía, por esta escala de cuartos de tono, y en realidad estoy usando la escala inca. Es lo único que queda de esa escala. Esas cosas que hacen en estas ceremonias y cantan esto y hacen estas como glisandos a los Shakira, ¿no? No, pero es que claro, es el mismo concepto, ¿no? Estos glisandos están recurriendo a usar las notas del periodo inca, ¿no? Lo que pasa es que como les quitaron, bueno, el Perú tuvo un problema. Cuando vino la independencia, los pensadores de la República dijeron, hay que desculturizarnos de España. Y eso fue un problema, porque al desculturizarse de una, desculturizaron a la otra, o sea, desaparecieron las dos. O sea, las dos culturas habían vivido bien, digamos, durante 300 años. Por lo menos en la parte artística habían convivido bien. Compañón, ¿no? Es un ejemplo bien. De pronto, ¿saben qué? Nos deshacemos de una. Pero es que la otra está pegada a esta. Entonces, al deshacerte de una, te estás deshaciendo de la otra.
Entonces la búsqueda es más difícil porque dijeron, no, entonces la música inca es con 5 notas. ¿Y a quién se le ocurrió? A Castro mientras tocaba el piano. O sea, inventaron esa escala en un híbrido de absolutamente todo. Entonces la búsqueda es muy difícil porque además la gente se lo ha creído. O sea, toda la gente, ¿cuántas notas tenían los incas? 5. ¿Qué música tocaban los incas? El huayno. No, pues. O sea, si Pachacútec despierta y se entera que tocan el huayno, se vuelve a enterrar. No sé. No, pues, porque el huayno se usa la pentafonía, pero se usa la armonía italiana. Tónica dominante, relativa dominante. O sea, es más europeo que Clementi, ¿no? Entonces, es un concepto completamente diferente. Creo que ya ahí tengo, bueno, ya estamos. Esto es Andahuaylillas, ese es el órgano del Evangelio. Y me faltó hacer la explicación. Los dos, el mismo que vieron abierto ahora está cerrado. Y por supuesto está ahí son ángeles, en el otro órgano que está Santa Bárbara y, no, Santa Bárbara, Santa Cecilia y el Rey David, ¿no? Sí. Estos órganos tienen, cada uno, la catedral es mucho más evidente, tiene un tubo muy grueso que le llamamos el trueno. Supongo que es el mismo término, ¿no? El trueno. ¿Qué cosa es el trueno? Imagínense, siglo XVI, 5 de la tarde, imagínense esta capilla, 5 de la tarde, sin luces, con velas, y entonces se va a leer el Evangelio. El momento que se lee el Evangelio, se hace sonar el trueno. El sonido es... Dios está bajando. Eso es completamente teatral. El barroco es lo más teatral que existe. Y se usaba con este efecto. O sea, el momento que se lee el Evangelio, Dios está bajando. Se lee la epístola, y se usa el otro órgano, Dios está bajando. Se usa teatralmente. El barroco es lo más teatral que existe. O sea, lo van a ver ahora que vamos a pasear por estos templos, van a ver todo lo que tiene. O sea, la cortina. Cuando nosotros vemos una cortina, no hay nada más barroco que la cortina. Y en los templos de Cusco, las cortinas no las ponen, sino las pintan. Las pintaban. Las van a ver. ¿Sí? Bueno, ya está. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Este ha sido preámbulo. Recién empieza el festival. Mañana tenemos el concierto con Camerata di Fiori a las 7 de la noche aquí, en la compañía. El miércoles, al mediodía, tenemos el concierto con Sacabuches aquí, en este espacio. En la noche tenemos en Belén el concierto con Carmina Indos. El jueves abandonamos Cusco, nos vamos todos a Huaro. Tenemos un concierto con Sacabuches en Huaro y más tarde el Camerata di Fiori en el mismo sitio. En el otro. Aquí está. Está en escena el otro tema. No, estamos adelante. Oh, no. Oh, si quieren oír, hay una grabación aquí. Así estamos ya. Ah, perdón. ¿Dónde estamos? ¿Dónde? Ah, ya. Ese es el órgano de la epístola. No, ese es el de Andahuaylillas. Ese lo vas a poder tocar. Sí. Espere. ¿Cómo? ¿Este órgano tiene pedalera? No. Los órganos españoles no tienen pedalera. Tienen 4 octavas, la octava corta y está dividido en 2 partes. Entonces tienen los juegos de la derecha desde el do sostenido para allá
los juegos de la izquierda desde el do sostenido práctico, ¿no? Es un organito de juguete. Lo que tiene es una gran cantidad de juegos, pero claro, como dijo Manuel antes, es un órgano físico, entonces es como que el órgano respira. La sensación de tocar uno de estos órganos es como que el órgano respira, ¿no? Yo era organista de catedral muchas veces y cuando había que arreglar el órgano, me encerraban en la catedral, o sea, me encerraban y se iban mientras yo afinaba, y entonces me quedaba solo en la catedral en la noche. Y el momento que uno toca ahí es el templo, esa sensación solamente la tenemos los organistas. Nadie más sabe lo que es, porque es como que el templo vive, algo pasa, algo más allá de las notas sucede. El templo tiene una vida, algo sucede. Sí. ¿Y podría explicar de nuevo cómo funciona la Inca? A ver. Por favor, aquí. Es que se me perdió la imagen. O sea. Sí. Ya. Perdón. A ver. Quiero explicar lo mismo, pero de otra forma, para que sea más fácil. Estoy pensando. Ya. Piensen que ustedes, voy a pensar en cualquier instrumento. Ustedes cogen una nota, ¿sí? A partir de ella, cogen la octava, como si afinaran, ¿no? Esta octava les queda alta, la bajan un poco. Y ahí generaron una desafinación a nuestro sistema temperado. Y entonces, a partir de esta nota, agarran y cogen la quinta. Esa quinta va a ser diferente a la quinta que esperamos en el sistema temperado, porque ya va a estar con una relación diferente. Como también es quinta y es dura, también la bajan y la ajustan y consiguen la otra. Y así van obteniendo una escala que sale completamente diferente. Entonces, obtienen una escala que va a salir con... bueno, me acuerdo las notas. La bemol. ¿Sí? Les voy a dar las primeras notas. La bemol. La. Si bemol cuarta. O sea, una nota que no tenemos. Si bemol cuarta, si cuarta menos o tercera menos, si cuarta más, do. Sí, las partituras. Torrejón, en 1700, escribe y marca así. O sea, yo justamente estoy preparando para el concierto que me toca a mí una partitura de Torrejón y tiene este sistema y aparece... es si sostenido y pone si sostenido do. ¿Por qué hace eso? Si sabemos que es la misma nota, porque no es el do, sino es un si sostenido que es un si un poquito más allá, ¿no? Sí, o sea, si quieren se las paso porque sí, o sea, yo transcribo música del antiguo, así que claro, entonces cuando toca, claro, ahora yo estudié armonía, estudié microtonalismo, entiendo eso, pero los músicos no. Entonces, cuando yo empiezo a dirigir, todos me miran como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué nota es esa? ¿No? Entonces, el proceso de entender esa nota, coger esa nota y que los músicos la entiendan, es muy, muy difícil. O sea, yo la entiendo porque sí, vi el manuscrito, vi la partitura y ya. Pero incluso mi oído, que de alguna manera está más entrenado para eso, al rato siente, bueno, ya está bien, que pase nomás. Porque es como que, no, pues no es la nota que yo estoy esperando, ¿no? Frank Anders, que repara pianos, alguna vez hablábamos y decía, es oído absoluto, y decía, no, es obsoleto, porque solamente oye las temperadas. Claro, o sea, solamente reconoce las 12 notas temperadas, pero si a alguien le toca un poco más, un poco menos, me ha pasado, cuando van a los órganos, a estos, que no son temperados, no suena bien, está mal, está desafinado, pero es que no, pues está temperado, está en otro sistema de afinación. Eso es interesante, ¿no? Y entonces, perdón, me fui por la otra. Entonces, a partir de esa construcción de notas, lo que hago es, como hacen con la pentafónica, las juntan y crean la escala.
O sea, salieron octavos juntan y crean la escala. Pero incluso así como están, o sea, si ustedes tocan esto en orden, van a obtener una escala en la que salen estas séptimas, salen novenas, sale una novena con séptima menor, novena aumentada y onceava. O sea, completamente jazzistas los. Sí. Sí. Bueno, ya. Muchas gracias. Gracias. Ya. Bueno, nos vemos mañana, pasado, todo bueno. Nosotros. Listo. Muchas gracias a nuestro. Bueno. ¿Entonces usted estudió física igual? Sí, yo estudié física. Esa es una ventaja. O sea, me sirvió cuando estudié música. ¿Qué hizo primero? Perdón. Yo soy músico desde que tengo 5 años. Por eso no le pudo. No, o sea, imposible dejar la música, no. Pero es que